Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciberconciencia Digital, el espacio donde exploramos las amenazas digitales más relevantes de las últimas horas y vamos a aprender cómo protegernos. Hoy es jueves 9 de enero del 2025 y tenemos tres noticias importantes. Sitios falsos de la SEP defraudan a miles en Facebook con certificados falsos. Hackers exponen a funcionarios de México por usar contraseñas débiles. Mega filtración de datos en call center expone a 7 millones de mexicanos. Quédate hasta el final para aprender cómo protegerte de estas amenazas. Miles de personas en México han sido víctimas de un nuevo esquema de fraude en redes sociales, donde sitios falsos se hacen pasar por la Secretaría de Educación Pública, la SEP, y prometen certificados educativos apócrifos a cambio de pagos en efectivo. Los defraudadores crean perfiles falsos en Facebook, desde los cuales promocionan la venta de certificados de secundaria y preparatoria, asegurando que son documentos legítimos emitidos por la SEP. Al hacer el pago, las víctimas reciben certificados falsos que no tienen ninguna validez oficial, lo cual puede acarrear serios problemas legales si intentan utilizarlos en trámites oficiales. El esquema ha afectado a miles de personas que buscan regularizar su situación educativa o mejorar sus oportunidades laborales. Las autoridades han alertado sobre este fraude, alertando que estos documentos no tienen ninguna validez y que la única manera de obtener certificados auténticos es a través de las instituciones educativas reconocidas por la SEP. También se ha recomendado a los usuarios de redes sociales a ser cautelosos sobre las ofertas demasiado buenas para ser verdad y verificar siempre la legitimidad de la fuente antes de realizar cualquier transacción. Los afectados han expuesto su frustración y su enojo, no solo por la pérdida económica, sino que también por la sensación de haber sido engañados en un aspecto tan importante como la educación. Algunos han reportado los perfiles fraudulentos a Facebook, pero los delincuentes continúan creando nuevas cuentas para seguir operando. Esto subraya la importancia de la educación y la precaución en la era digital, donde los cibercriminales están constantemente ideando nuevas formas para engañar a las personas. Las autoridades reiteran la necesidad de estar siempre alerta y de realizar todas las transacciones relacionadas con la educación a través solamente de canales oficiales y reconocidos. En un incidente reciente de ciberseguridad, un hacker identificado como Cobra Leaks ha puesto en evidencia la falta de medidas de seguridad de muchos funcionarios mexicanos al filtrar un archivo con más de 156,000 combinaciones de correos electrónicos y contraseñas y que fue publicado en un foro de la Dark Web. Este archivo incluye credenciales de funcionarios gubernamentales, universidades y empresas privadas, destacando el uso de contraseñas increíblemente débiles como 123456, admin y 000000. Entre las instituciones afectadas se encuentra la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Baja California. Esta filtración pone de manifiesto la falta de ciberhigiene en las instituciones y la necesidad urgente de implementar medidas de seguridad más robustas. Las autoridades han instado a todos los usuarios a cambiar sus contraseñas de inmediato y adoptar prácticas de ciberseguridad más rigurosas, como el uso de contraseñas complejas y la habilitación de la autenticación multifactor, mejor conocido como MFA. Según expertos de ciberseguridad, la autenticación multifactor pudiera haber prevenido muchos de estos compromisos al agregar una capa adicional de seguridad más allá de una sola contraseña. Este incidente no solo subraya la vulnerabilidad de las instituciones educativas y gubernamentales mexicanas ante ataques cibernéticos, sino que también resalta la importancia de la educación y la concientización en ciberseguridad. Eduardo López, un experto de ciberseguridad de MEXEC Consultores, comentó que es imperativo que las organizaciones realicen capacitaciones regulares en ciberseguridad y que promuevan la cultura de protección de datos para minimizar los riesgos. Además, este tipo de filtraciones pueden tener repercusiones severas no solo para instituciones afectadas, sino que también para los individuos cuyos datos fueron comprometidos. Los datos personales expuestos pueden ser utilizados en una variedad de ataques de ingeniería social, incluido el phishing, donde los atacantes se hacen pasar por entidades de confianza para obtener información adicional o realizar fraudes. La Secretaría de Educación Pública ha emitido un comunicado oficial asegurando que está trabajando para reforzar sus sistemas de seguridad y proteger la información de sus usuarios.
Datos personales de más de 7 millones de mexicanos han sido expuestos en una mega filtración que afecta a una empresa de telecomunicaciones. La información incluye nombres completos, números de teléfono y detalles sobre los intereses de compra de los clientes. Está siendo vendida ilegalmente en grupos de mensajería cifrada. Este tipo de información puede ser utilizada en ataques de phishing dirigidos, donde los ciberdelincuentes suplantan a empresas reales para defraudar a las víctimas potenciales. La base de datos expuesta pertenece a NBX Soluciones, una empresa mexicana con más de una década en experiencia de servicios de voz sobre protocolo de Internet, mejor conocida como VoIP. Los datos filtrados incluyen registros detallados sobre la frecuencia de las llamadas realizadas por la empresa a sus clientes, lo que pone a los usuarios en riesgo de ser contactados por delincuentes para intentar suplantar la identidad de la compañía. El hacker conocido como Nick Diesel, figura reconocida en foros de Dark Web, está ofreciendo la base de datos por $3,500 tras aplicar un descuento navideño. Diesel ha publicado una muestra de la base que contiene casi medio millón de registros con datos sensibles. Este incidente subraya la necesidad urgente de mejorar las medidas de seguridad de las empresas y educar a los usuarios sobre el riesgo de compartir información personal en línea. ¿Y tú ya cambiaste tu contraseña? Déjanos tu comentario porque queremos saber tu opinión y no lo olvides dejar un pingüinito aquí en los comentarios para saber que llegaste hasta esta parte del video. Dale un like para apoyar este proyecto y activa la campanita para ver nuestro próximo video, que será el día de mañana. Esto fue Ciberconciencia Digital. Nos vemos en el próximo video.